El término inteligencia artificial se ha vuelto cada vez más popular dentro de la población cubana. El avance de esta herramienta ha traído aparejado el desarrollo exponencial en áreas tan variadas como el transporte, la salud, la educación o la energía. Sin embargo, tal como afirmó el famoso físico británico Stephen Hawking, el crecimiento de la potencia de la inteligencia artificial podría ser la mejor o la peor cosa que le sucederá a la humanidad. Precisamente sobre este tema estaremos debatiendo hoy en Buen Cubano. ¿Cuáles son los riesgos y beneficios de la inteligencia artificial? ¿Qué pasos ha dado Cuba en el tema? ¿Cuáles son las estrategias trazadas? Para responder estas y otras preguntas ya están junto a nosotros en el estudio el doctor en ciencias Yanio Hernández Heredia, vicerrector primero de la Universidad de Ciencias Informáticas. Gracias por acompañarnos hoy. También está con nosotros el doctor en ciencias Melchor Gil Morel, rector fundador de la UCI y asesor de la ministra de Comunicaciones. Gracias a ambos por estar con nosotros para hablar de inteligencia artificial y los desafíos que representa para Cuba. Usted acompáñenos en estos 27 minutos de programa. La inteligencia artificial llega a Cuba como una posibilidad de encontrar soluciones a problemáticas diversas y aplicarlas en procesos y actividades sociales, económicas y de múltiples ámbitos que garanticen un beneficio y desarrollo y pueden ser herramientas útiles ya sea a corto o a largo plazo. La empresa de alta tecnología especializada en soluciones informáticas ya trabaja en algunas de estas herramientas para un futuro sostenible y para que también el camino a la transformación digital de la sociedad sea más efectivo. Y ya iniciamos el debate en Buen Cubano para hablar de inteligencia artificial, y este término, inteligencia artificial, se viene usando pues desde los años 50 del siglo XX. Sin embargo, en estos últimos tiempos se ha popularizado gracias a la IA generativa. ¿Qué es la inteligencia artificial, profesor? Bueno, la definición más universal de inteligencia artificial se puede decir que es la simulación de los procesos de la inteligencia humana utilizando las computadoras, los sistemas informáticos. Realmente esta definición, como usted explicaba, data de la década del 50, específicamente en el año 1956, y se le atribuye a un investigador norteamericano llamado John McCarthy, que lo mencionó o lo difundió en una conferencia pronunciada en Dartmouth, Estados Unidos, y bueno, es la definición que más se utiliza. Y bueno, en resumen, la idea es que son procesos, técnicas, algoritmos que utilizan o tratan de simular lo que realizan las personas, como es el razonamiento, la planificación, el pensamiento, a partir de estos algoritmos y estas técnicas que se realizan. Pero podemos hablar que no hay una sola inteligencia artificial, sino que hay varias. ¿Cuántos tipos de inteligencia artificial existen? Sí, bueno, realmente esa pregunta es un tanto difícil de responder porque realmente esto es una disciplina en constante evolución. Sobre todo en los últimos 20, 30 años ha evolucionado muchísimo y bueno, se trata entonces de buscar varias definiciones, varias tipologías para la hora de estudiarla, explicarla. Y bueno, podemos hablar de una primera definición o tipología relacionada con la agrupación de la inteligencia artificial. En este caso, se habla de dos inteligencias artificiales: inteligencia artificial débil o estrecha, donde se utiliza sobre todo para propósitos específicos, y está entonces la inteligencia artificial general, donde se trata de utilizar la parte del conocimiento que se puede generar a partir de estos algoritmos para propósitos generales. Esta última inteligencia artificial es la que se podría decir que no está completamente desarrollada, está en constante investigación en los últimos años sobre todo, y es donde entra uno de los problemas abiertos que existe hoy en la inteligencia artificial, que es la explicabilidad de esta disciplina. No obstante, desde el punto de vista de las técnicas y los algoritmos que se utilizan en la inteligencia artificial, podemos hablar de técnicas de aprendizaje automático, y dentro del aprendizaje automático están también las técnicas supervisadas y no supervisadas. Está también el aprendizaje profundo, las técnicas o deep learning, como se conoce muy popularmente, el aprendizaje por refuerzo. Están también las redes neuronales artificiales, la lógica difusa. Podemos también encontrar otras técnicas más relacionadas entonces con el procesamiento del lenguaje natural. En fin, que son varias las tipologías que podemos encontrar. Y bueno, dejé para el final
la que un poco está más de moda, que es la IA generativa. Realmente esto es una inteligencia artificial que también utiliza por detrás los algoritmos de aprendizaje automático y que sobre todo lo que trata es a partir del análisis y entrenamiento de un gran conjunto de datos, crear nuevos contenidos que incluso con una alta eficiencia, con una alta calidad, se utiliza mucho hoy en la parte de la generación del arte, de las imágenes, el video, la música, o sea que es la que más está hoy de moda y de conjunto con el ChatGPT son los culpables del auge de esta inteligencia artificial. Bueno, pero puede ser culpables para bien o para mal, porque hay preceptos que dicen que la tecnología no es buena ni mala, sino que es en dependencia de cómo los seres humanos la utilizan. Y definitivamente la inteligencia artificial pues ha tenido ventajas para su uso y para ciertos sectores dentro del desarrollo económico, social de nuestro país. ¿Cuáles son esas ventajas y qué sectores pues se han beneficiado más con esta inteligencia artificial? Bueno, antes de hablar de los sectores específicamente, vamos a hablar de cuáles son estas ventajas, ¿no? Precisamente, una de las principales ventajas es la automatización de tareas. Sin duda, lo que logra hacer la inteligencia artificial o los algoritmos que tenemos dentro de la inteligencia artificial que permiten de una manera muy sencilla, muy fácil, automatizar estas tareas que son repetitivas, que son un poco tediosas para los seres humanos y bueno, de alguna manera permite que los seres humanos sean los que entonces se dediquen a la parte creativa, a la parte que esta inteligencia artificial todavía no puede resolver. También están los análisis de los datos avanzados o de manera avanzada, porque los algoritmos que se implementan o se realizan permiten procesar con los grandes avances de la tecnología una gran cantidad de datos que las personas no lo pueden hacer y bueno, esta inteligencia artificial lo puede hacer de manera muy sencilla. También están los avances en la medicina y la salud, son muchos, con la medicina asistida, el procesamiento de imágenes, el apoyo para la toma de decisiones para los médicos, sobre todo. Y bueno, hay una utilización muy importante en los últimos tiempos relacionada con la optimización de las cadenas de suministro, los procesos logísticos, teniendo en cuenta todo lo que se puede optimizar y planificar. Y bueno, teniendo en cuenta esto, realmente los sectores más beneficiados, de manera general las tecnologías, porque podemos encontrar de los asistentes personales como la famosa Alexa o los vehículos autónomos, que hoy se están avanzando muchísimo. Ya mencioné la salud, realmente tiene un gran avance este tema de la inteligencia artificial relacionado con la salud, el comercio electrónico, las finanzas, la detección de fraude es uno de los campos hoy que más se investiga en la parte de las finanzas. En fin, son muchos los sectores sin duda, pero bueno, solamente mencioné algunos. Profesor, y si hablamos de ventajas, pues también debemos mencionar las desventajas o más bien los riesgos que pueden ocasionar la inteligencia artificial y sobre todo en manos populares, en manos de todos. ¿Cuáles son esos riesgos que los expertos dicen que se puede correr al utilizar inteligencia artificial? Bueno, primero vamos a hablar de las desventajas. Las desventajas son comunes a las desventajas de cualquier nueva tecnología como tal. Y en primer lugar yo diría que están relacionadas con el uso maligno de estas herramientas en contra de una persona, de una organización o hasta de un Estado. También el uso inadecuado o fraudulento en actividades propias del desarrollo humano. Por poner un ejemplo, si un estudiante tiene que elaborar una tesis de grado o otra tarea que implique que es necesaria para reforzar sus conocimientos y se la pide a la inteligencia artificial para que la haga y la entrega, bueno, pues el estudiante transitará por el proceso docente, pero no adquirirá los conocimientos necesarios para ejercer una futura profesión. Por otra parte, para usar la inteligencia artificial de forma segura hace falta, en primer lugar, contar con una estrategia nacional para el uso seguro de la inteligencia artificial. Para respaldar esa estrategia hay que elaborar un grupo de normativas que garanticen el cumplimiento de la misma como tal. Y por otra parte habrá que revisar normativas existentes según sea el caso, ¿no? si se necesita o no. Y número importante es el crear una cultura general en toda la población como tal. Profesor, yo le propongo hacer una breve pausa en nuestra conversación y cuando regresemos pues volveremos a las desventajas y los riesgos que trae la inteligencia artificial en su uso diario. Usted quédese junto a nosotros que enseguida regresamos.
La inteligencia artificial llega a Cuba como una posibilidad de encontrar soluciones a problemáticas diversas y aplicarlas en procesos y actividades sociales, económicas y de múltiples ámbitos que garanticen un beneficio y desarrollo y pueden ser herramientas útiles ya sea a corto o a largo plazo. La empresa de alta tecnología especializada en soluciones informáticas ya trabaja en algunas de estas herramientas para un futuro sostenible y para que también el camino a la transformación digital de la sociedad sea más efectivo. Bueno, el Centro de Aplicaciones de Tecnologías de Avanzada pertenece a la empresa Datis, que es una empresa de software y que tiene un ciclo cerrado de investigación, desarrollo, producción y comercialización. Y desde nuestro centro se desarrollan algoritmos que se insertan en los productos de software que desarrolla Datis. El centro tiene 3 líneas de investigación: biometría, procesamiento de imágenes y señales y videos, y minería de datos, minería de texto. Y en esas 3 líneas de investigación se utilizan algoritmos de inteligencia artificial. Es decir, el centro tiene 20 años desarrollando algoritmos, pero en los últimos tiempos los principales algoritmos están basados en redes neuronales, aprendizaje profundo, que son algoritmos basados en inteligencia artificial. El Centro de Aplicaciones de Tecnología Avanzada trabaja en colaboración con el Ministerio de Comunicaciones de Cuba para juntos brindar al Estado cubano soluciones informáticas en campos que se relacionan con las estadísticas y otros que también se enfocan en la seguridad de diversas actividades y su gestión con mayor rapidez y eficiencia. Estos algoritmos que nosotros desarrollamos se incorporan a los productos de Datis y hay varios ejemplos en cada una de estas 3 líneas de investigación donde se utilizan algoritmos de inteligencia artificial que hemos desarrollado los investigadores del centro. Un ejemplo de esto, por ejemplo, es la biometría. La biometría es el reconocimiento de las personas por sus características físicas o del comportamiento. Ahí tenemos la huella digital, el rostro, la voz, por ejemplo. Y las aplicaciones, por ejemplo, de reconocimiento de rostro que hemos desarrollado se utilizan en las fronteras del país, se utilizan en aplicaciones de procesos de transformación digital que se están desarrollando para la autenticación de las personas. Estos algoritmos de biometría, hay ejemplos también de su uso para control de accesos o sistemas de control de asistencia a entidades. Son varios de los ejemplos donde se utilizan los algoritmos de biometría. En el caso de procesamiento digital de imágenes y señales, también, por ejemplo, hemos desarrollado algoritmos que permiten procesar los documentos de identidad y leer los campos de manera automática, igual basado en redes neuronales, y esto se insertan también en las aplicaciones que se están haciendo para el proceso de transformación digital del país. Y otro ejemplo es el sistema GEMA, que permite igual procesar textos y se usó, por ejemplo, en el proceso electoral para recoger las informaciones y las opiniones del pueblo y agruparlas por diferentes tipos de opiniones, y todo eso es basado en el análisis inteligente de esos datos que se procesan. En Cuba se habla de inteligencia artificial a finales de los años 80 del siglo XX, con un interés desde la academia de parte de investigadores en centros científicos y universidades. El centro nuestro tiene una buena colaboración con todas las universidades en el país, la Universidad de Villa Clara, la Universidad de las Ciencias Informáticas, la CUJAE, donde también hay otros investigadores desarrollando algoritmos basados en inteligencia artificial, y esto tiene una gran importancia para el país porque permite que desarrollemos nuestros propios algoritmos para las aplicaciones autóctonas que se utilicen en el país y no dependamos de tecnología externa para el proceso de transformación digital. En comparación con otras tecnologías, la inteligencia artificial se aplica en Cuba de forma limitada, debido a impactos como el bloqueo estadounidense. En este sentido, y con el resurgir del interés mundial a partir de la mejora de las capacidades de procesamiento de datos, métodos de aprendizaje automático y potencia computacional en aumento, Cuba continúa sus apuestas por esta tecnología y desarrolla aplicaciones en beneficio de la sociedad cubana. Elena Godínez Dalmau en Buen Cubano. Retomamos el tema de la inteligencia artificial en Buen Cubano y estábamos hablando, profesor, sobre los riesgos que puede traer la inteligencia artificial. Enuméreme cuáles pueden ser los principales riesgos y también hablar de los desafíos. Bueno, en primer lugar es la desinformación de los canales de información, ya sea premeditada o no. Cuando no es premeditada, bueno, la
la inteligencia artificial generativa sobre todo toma la información de las redes y mucha información o una gran parte de la información que hay en las redes no es verídica como tal. Por tanto, yo recuerdo que hace un año hubo una carta abierta firmada por más de 1000 científicos y desarrolladores, incluso algunos pioneros de la inteligencia artificial, diciendo que la inteligencia artificial podía llenar de propaganda y de desinformación los canales de información como tal. Otro desafío, otro riesgo, yo recuerdo también que en un grupo de WhatsApp que estamos, los graduados de mi año, que se circuló un documento elaborado por la inteligencia artificial sobre las computadoras cubanas y los desarrolladores, los primeros desarrolladores, y los nombres de las personas que aparecían, ninguno era real como tal. Y por otra parte está la desacreditación de algún directivo, de alguna personalidad. Ese es un problema que se puede generar un audiovisual, un texto en boca de un funcionario público para desacreditarlo como tal. Y precisamente hablamos de la popularidad que tiene pues la IA generativa, que es lo que le ha dado popularidad también al término inteligencia artificial, que usted me contaba que desde los años 80 en el primer evento de informática ya se planteaban desafíos con la inteligencia artificial. ¿Cuáles son esos desafíos para Cuba hoy de la inteligencia artificial según los ejemplos que usted nos estaba poniendo? Bueno, a partir de... son los mismos desafíos que para el resto del mundo. Están los que ya señalábamos anteriormente, está la posibilidad de tratar de evitar que estas cosas sucedan, tratar de evitar que se desvirtúe nuestra historia, sobre todo la relacionada con las luchas por lograr una patria digna y una patria soberana como tal, y también evitar que por la inteligencia artificial se pueden generar miles de mensajes personalizados de correo electrónico para crear un estado de opinión o incluso para desvirtuar una consulta o para influir en un proceso eleccionario incluso. Entonces esos son desafíos que hay que evitar, esos riesgos como tal. Se plantea que la inteligencia artificial puede eliminar puestos de trabajo. Yo creo en el orden personal que si eliminará algunos puestos de trabajo, por otra parte creará otros puestos de trabajo. Así que ese desafío como tal no creo que sea... Ahora, el mayor riesgo que tiene la inteligencia artificial es no usarlo y no aprovechar los beneficios que el doctor Yáñez señalaba. Ante estos constantes cambios y evolución de las tecnologías de la información y las comunicaciones, se hizo necesario pues también trazar una estrategia nacional de desarrollo de la inteligencia artificial en nuestro país. ¿Cuánto tiempo se pensó esta estrategia y qué plantea precisamente esta estrategia nacional? Bueno, hace más de 2 años, a iniciativa del Ministerio de Educación Superior, se comenzó a elaborar una propuesta de estrategia con la participación de varias universidades, fundamentalmente la Universidad de Camagüey, la Universidad Central de Las Villas, la CUJAI, la UCI, la Universidad de La Habana y la Universidad de Oriente. Y estos trabajos continuaron en un proyecto sectorial auspiciado por el Ministerio de Comunicaciones con esos mismos participantes, dentro del programa sectorial de informática e industria del software. Y finalmente ya todos estos resultados fueron considerados por un grupo temporal de trabajo interministerial pues, con directivos y expertos de varios ministerios que elaboraron una propuesta de estrategia a partir de los resultados anteriores. Y esa propuesta fue discutida ya en el Comité Ejecutivo del Consejo de Ministros y próximamente se debatirá en el Consejo de Ministros. Esta estrategia plantea los objetivos generales y específicos a lograr con el desarrollo, distribución y uso responsable de la inteligencia artificial como tal. Y está agrupada la estrategia en 6 ejes principales. El primer eje es la ética y el marco normativo, después está el capital humano, después están las aplicaciones y los servicios, el cuarto eje es la administración pública, el quinto eje es la ciencia y la innovación y el sexto es la comunicación que es social, que no por último deja de ser más importante.
Profesores, yo les propongo hacer una segunda pausa en nuestra conversación. Usted recuerde que si quiere ser parte del debate o proponer nuevos temas para debatir, puede hacerlo a través de nuestro correo electrónico @enbuencubano.icrt.cu y también a través de nuestras redes sociales. Enseguida regresamos para seguir hablando de inteligencia artificial y qué está sucediendo con este tema en nuestro país. Seguimos en Buen Cubano hablando de inteligencia artificial y el profesor Melchor mencionaba a las universidades que estaban vinculadas a esta estrategia y precisamente le pregunto, profesor, ¿qué proyectos las universidades pueden realizar para fortalecer esta estrategia nacional de desarrollo de la inteligencia artificial? Sí, bueno, sin dudas hay que hablar de este proyecto, ¿no? Porque yo creo que fue el que permitió darnos cuenta que debíamos organizarnos como academia, industria y gobierno para llevar a cabo los resultados que ya el país tiene, ¿no?, con respecto a la inteligencia artificial. Y bueno, este proyecto sin duda yo creo que fue el detonante de darnos cuenta de que primero hay potencial en Cuba. Podemos hablar de, por ejemplo, más de 70 doctores en ciencias que investigan en los temas relacionados con la inteligencia artificial y más de 90 investigadores en las propias universidades haciendo tesis de doctorado en estos temas. Y bueno, podemos hablar, por ejemplo, números como 18 proyectos nacionales o en programas nacionales de la ciencia y la innovación para desarrollar e innovar en estos temas de la inteligencia artificial. Hay ejemplos diversos de resultados ya, por ejemplo, en la empresa de telecomunicaciones de Cuba para el trabajo con la simulación de las señales de las líneas y los teléfonos. Hay resultados también aplicados al turismo en nuestro país. También se trabaja con los temas de la seguridad vial, desde varias empresas, instituciones que trabajan estos temas. O sea que yo creo que hay muy buenos resultados y esta estrategia o este proyecto también nos va a permitir organizarnos mucho mejor. Se ha definido que hay que trabajar mucho con la cooperación internacional. Hay un proyecto muy interesante guiado igualmente por la Universidad de Camagüey, con una universidad china muy fuerte en estos temas, que es la Universidad de Hebei. Y bueno, está previsto o ya está inaugurado como un gran centro internacional de inteligencia artificial entre ambos países y que va a permitir catapultar los resultados, yo estoy seguro, en cuanto a la capacitación de los recursos humanos, en cuanto a los resultados prácticos o los resultados teóricos aplicados ya en estos entornos de la sociedad. Profesor, y esto lleva sobre todo recursos humanos, pero recursos humanos con preparación que puedan enfrentarse al desarrollo de más aplicaciones y herramientas basadas en la inteligencia artificial. ¿Cómo se desarrolla este proceso para preparar a las personas? Bueno, uno de los ejes de la estrategia que yo mencionaba es precisamente el capital humano, cuyo objetivo general, su objetivo principal es preparar al capital humano para la transformación económica, cultural, política y social que impone el desarrollo y el uso de la inteligencia artificial. Están previstos dentro de ese eje varios objetivos específicos. Yo voy a mencionar solo dos. Uno que es incorporar sistemas avanzados de inteligencia artificial al proceso docente educativo, y el otro que sería actualizar todos los planes de estudio a partir ya de la aparición de la inteligencia artificial. La Estrategia Nacional de Desarrollo de la Inteligencia Artificial pues también trae nuevos desafíos y pues por supuesto usted hablaba de las normativas y las proyecciones que se tienen establecidas en esta estrategia. ¿Cuáles son esas proyecciones? Bueno, las proyecciones de nuestro país y que están previstas en esta estrategia a partir de los ejes que tiene establecidos, como decía el profesor Melchor anteriormente, no difieren mucho de lo que están haciendo hoy los países con sus estrategias nacionales, incluso estrategias ya internacionales a partir de instituciones y organismos como la UNESCO, como la ONU, y sobre todo están enfocadas en tratar de aprovechar al máximo los beneficios que trae la inteligencia artificial, pero con cuidado y con cautela. O sea, a partir de, por ejemplo, trabajar muy bien con los organismos competentes para esto, con la ética y la responsabilidad, por ejemplo, del uso de estos algoritmos y estos resultados de la inteligencia artificial, el tema de las normativas que hay que establecer
en cada uno de los lugares donde se vaya a aplicar. Y bueno, en definitiva, la idea es tratar de aprovecharlas, todas las bondades que tiene, pero con todas las regulaciones que se puedan tener, porque sobre todo son muchas facilidades que brinda, pero que están disponibles para cualquiera. O sea que si no saben cómo utilizarla es un problema, porque no hay manera de bloquear el uso de estos beneficios que tiene la inteligencia artificial. Ya que Yanio mencionaba la UNESCO, en noviembre del año 2021 la UNESCO aprobó un grupo de recomendaciones para todos los Estados miembros de la UNESCO como tal en función de la ética en la inteligencia artificial. Precisamente la ética siempre es un factor que hay que tener en cuenta para hablar no solo de inteligencia artificial, sino con el uso de cualquier otra tecnología. Yo les agradezco a ambos por estar acá conmigo en el programa debatiendo sobre este tema y sobre todo lo que se hace en nuestro país para el desarrollo consciente de la inteligencia artificial. Muchísimas gracias por estar acá en el programa, porque si hablamos de inteligencia artificial, sigue siendo necesario fomentar la cultura sobre este asunto en la sociedad. Si bien esta tecnología se considera clave para el desarrollo actual, pues optimiza y mejora el trabajo, para muchos es aún complicado entender cómo funcionan los tipos de inteligencia artificial. De seguro, este es un tema al que volveremos. Nosotros nos encontraremos la próxima semana para seguir debatiendo la vida cotidiana de este país en Buen Cubano.